Gloria a Dios. Bien, los escenarios adversos, difíciles, los contextos complicados, muchísimas veces Dios los utiliza con el propósito de manifestar su gloria, precisamente para que no tenga sello humano, sino sello divino. En los momentos más difíciles, en los momentos más complicados del pueblo de Israel, Dios ha intervenido y ha hecho cosas maravillosas. Y ha dejado su sello, ha dejado su mano y ha dejado presentado que Él tiene el control. Aún en ese escenario adverso y difícil, el Señor no pierde el control. Los tiempos difíciles no nos puede que nos sorprendan a nosotros, pero a Dios no. A Dios no lo sorprenden los momentos difíciles. A Dios no lo sorprendió el COVID, a Dios no lo sorprendió la cuarentena, a Dios no lo sorprendió la pandemia. Porque el Señor tiene el control de todas las cosas. Porque Él está sentado en el trono y Él reina y anticipa y sabe todas las cosas. Así es que el Señor, Él tiene el control absoluto de nuestras vidas. Estamos leyendo una época en el pueblo de Israel que fue difícil. Una época para Israel en el que Dios bendecía a Israel, pero el enemigo se quería dar la tarea de impedir esa bendición. Mientras Dios multiplicaba, mientras Dios acrecentaba al pueblo de Israel, el diablo se dio la tarea de levantar un nuevo rey que no conocía a José y que vino a traer servidumbre y vino a traer mano dura al pueblo de Israel. Y dentro de sus edictos y de sus leyes, para cortar el crecimiento y la multiplicación de los hijos de Dios, les dio una orden y dio un edicto de muerte. Y las parteras recibieron este edicto, y el edicto era: mate a todo varón. Todo varón que nazca tiene que matarle, porque entendemos que en el varón está la semilla, está la reproducción y del pueblo, del linaje de los hijos de Dios. Entonces dijo: usted tiene que matarlos a ellos. Y las parteras fueron temerosas de Dios. Y mire, aquí un paréntesis grande: como estas parteras decidieron temer a Dios, obedecer a Dios. Y la escritura dice que por haber obedecido a Dios y no a los hombres, el Señor las bendijo y el Señor las prosperó. Amén, gloria a Dios. Como la orden era: mate a todos los varones, mate a todos los hijos varones. Y cuando ellas por temor a Dios no lo hicieron, entonces el faraón quiso una explicación. Ellas le dijeron: lo que pasa es que las hebreas son más fuertes. Y cuando ellas llegaban, era una especie de una asistencia total el momento del parto. Entonces ellas dijeron: cuando ya llegamos ya dieron a luz. Pero obviamente era una justificación por la cual ellas estaban preservando la vida tanto de niños como de niñas. Versículo 22 dice: entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Entonces empezó a haber un edicto de muerte. Y el diablo también saca edictos de muerte. Y en este caso vemos que el edicto es: mate a todo varón que nazca. Y entonces, en ese escenario, ¿a quién le gustaría casarse y a quién le gustaría tener hijos si le están amenazando que su hijo que nazca lo van a matar? Realmente, si así fuera, no sería de mucha alegría que la esposa estuviese embarazada. No sería muy motivante que fuese varón, ¿verdad? Si esas son las circunstancias en el país en el que se está viviendo, en la nación que usted está viviendo, si tener un hijo varón es sinónimo de muerte automática. Pero curiosamente, capítulo 2 del libro de Éxodo narra el nacimiento de Moisés. Es decir, en ese escenario de muerte, escúcheme bien, en ese escenario de muerte, en ese escenario adverso, en ese escenario amenazante por el reino de las tinieblas y la maldad, Dios decide traer a un instrumento y a un siervo que Él va a utilizar de manera poderosa. Es decir, como que
A Dios no le importan los edictos ni las cosas que el diablo se invente contra el pueblo de Dios. Él hace lo que Él quiere por encima de cualquier obra de maldad en el nombre de Cristo Jesús. No importa los edictos del diablo en la tierra. El Dios de los cielos hace lo que quiere por encima de todo. Faraón en la tierra dice que todo niño que nazca muera, y Dios dice, pues voy a hacer que nazca Moisés. Como que Dios sella y va contra corriente, contra todos los pronósticos. Dios dice entonces en ese escenario Dios permite. Capítulo 2 dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Entonces Dios eligió que naciese en esos tiempos adversos, que se casara este hombre, que tuviese un hijo, que fuese varón. Y la Biblia dice: y viéndole que era hermoso. Realmente la palabra hermoso va más allá de lo físico. Realmente la palabra hermoso va más allá de la apariencia física. Era más bien una palabra integral de un niño saludable, un niño hermoso en todo el sentido de la palabra, pero no solo lo físico, sino lo saludable que quizás el niño se veía. Entonces, fuera de que nació en un tiempo contra todo pronóstico, nació cachetón y colorado, ¿verdad? Nació hermoso, nació visiblemente, se veía excepcional, dice la Nueva Traducción Viviente. Un niño excepcional. Y yo puedo ver a Dios actuando en medio de situaciones difíciles. Usted y yo no elegimos cuándo nacemos. Usted y yo no elegimos la familia donde nacemos. Eso lo elige Dios. Pero por difícil que sean esos escenarios, Dios nunca pierde el control ni el propósito que tiene conmigo en la vida. Es decir, mi propósito de la vida no lo determina ni cuándo nazco ni dónde nazco, porque mi propósito fue diseñado en el cielo, no en la tierra. Así que independiente de las cosas que me rodeen, independiente de las cosas que yo esté viviendo, debo estar convencido de que mi vida está en las manos del Señor y que mi propósito está en las manos de Dios. Ahora, versículo 3 dice la palabra: pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Repita conmigo: no pudiendo más. No pudiendo más. Ahí es donde el ser humano llega a su límite. Todos tenemos un tope, todos tenemos una capacidad. No pudiendo más. Cuando usted y yo ya no podemos más, solo queda la fe. Porque cuando tenemos formas, capacidad y posibilidades humanas, usted todavía descansa en eso que usted puede hacer. Cuando usted todavía tiene reservas, cuando usted todavía, digamos, usted está yendo en un vehículo y usted sabe que todavía están dando en reserva y tiene todavía, entonces ahí usted se fía en eso que todavía tiene. Como seres humanos, nosotros conocemos nuestras posibilidades, nuestros alcances, nuestros recursos, nuestras fuerzas, hasta dónde pueden llegar. Pero cuando sentimos que todavía es manejable el asunto, cuando sentimos que todavía yo puedo manejar el asunto, todavía está dentro de mis límites, como que en ese momento la fe no es tan necesaria,
como cuando el médico le dice que su enfermedad ya no tiene cura, como cuando el abogado le dice que eso ya no tiene vuelta atrás, como cuando vienen edictos que pareciera de que humanamente ya no hay forma. Esta mujer, Séfora, la mamá de Moisés, se encontró con su límite, con su tope. Y ahí es cuando entra en ejercicio la fe. Alguien decía una frase bien llamativa: cuando mis fuerzas se acaban, empiezan a moverse las fuerzas de la fe. Cuando mi fuerza humana se acaba, empieza a funcionar la que no es mía, sino la que proviene de Dios por medio de su palabra. Cuando mi fuerza humana llega a un límite, entonces es cuando usted ya decide descansar en Dios, porque usted ya no puede hacer nada. Cuando usted ya no puede hacer nada por su familiar, cuando usted ya no puede hacer nada por su hijo, cuando usted ya no puede hacer nada por su salud, cuando usted ya no puede hacer nada por sus finanzas, ahí entonces es cuando opera el único recurso que usted y yo tenemos, es la fe. No hay otro recurso sino tener fe. No hay otro recurso sino tener esperanza y creer que Dios puede hacer algo. Esta mujer, no pudiendo más, repita conmigo, no pudiendo más, cuando ya no dio más, soltó. Cuando no pudo humanamente más, soltó. Pero no soltó de manera irresponsable. Hizo lo que humanamente podía hacer. Le hizo el canastico, lo calafateó con brea para que flotara. Humanamente hizo lo que debía hacer. Tampoco fue irresponsable. Note que mostró responsabilidad hasta el último momento en que soltó. Y entonces la gente le llama al canasto Moisés, ¿verdad? La gente le puso ahora al canasto Moisés, pero Moisés era el que iba por dentro del canasto. Y la Biblia dice que soltó. Mire lo que dice el versículo 3. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Lo soltó. Lo soltó. Lo soltó en las manos de Dios. Lo soltó en un río. Lo puso en un río y lo dejó ahí, no a la deriva, sino con una certeza. Yo creo que ella tenía fe de que Dios podía hacer algo. Yo creo que ella tenía esperanza de que si, escúcheme bien, de que si Dios había permitido que su hijo naciese y tuviese vida, aún en tiempos contrarios y en escenarios adversos, ella tenía fe de que Dios podía hacer algo con ese bebé. Y ahí es donde a veces nos cuesta a nosotros soltar en ese río de la fe, soltar el canasto con el niño en el río de la fe, de la esperanza, la confianza. Cuando usted dice: Señor, hasta aquí llego en mis fuerzas, suelto. Hasta aquí llego en mi capacidad humana, suelto. Y ese soltar es cuando usted ya no va a intervenir más y tiene que confiar 100%. Tiene que confiar 100% en lo que usted cree. Tiene que confiar 100% y esperar en Dios. Usted suelta ese canasto en ese río y a la esperanza en Dios. Es distinto a la deriva. A la deriva es como el que dice: vamos a la de Dios, dice la gente. A la de Dios, a la deriva, a ver qué sale. Lo que la gente llama suerte. Vamos a ver si funciona. O se ahoga, o vive, o miremos a ver qué pasa. Pero es como una lotería, y eso no es lo que es fe.
La fe es soltar el canasto con el niño, creyendo que ese niño tiene un propósito de Dios, porque Dios fue el que lo trajo a la vida, Dios fue el que le dio la vida y lo preservó, y el propósito está, y el que tiene el control es Dios y no yo. Eso es fe. Ojo con ese margen que le damos a la suerte, a la deriva. Lo que la gente llama como si Dios jugase a la suerte. Dios no necesita jugar a un número para bendecirlo a usted, a ver si le pega la pata o ¿sí? Adivine cuál es y lo bendigo. No, Dios no está jugando a eso. Hace poco a uno de mis hijos le enviaron un dinero y él usó mi cédula, entonces tuve que irlo a reclamar y fui y estaba haciendo fila en la Perla yo. Sí, normalmente no uso ese medio para nada, pues es el lugar de apuestas. Estaba haciendo fila y me sorprendió ver tanta gente recargando 10,000, 20,000, 15,000, 5,000. Un señor en BetPlay para apuestas de fútbol. Claro, en la tarde venía el fútbol, estaba recargando para apuestas. Y todo el mundo venía, gente jugando al chance, el número. Y la gente cree en esa clase de sortilegio. Yo no me imagino cómo se imaginan y cómo lo hacen. Y en el nombre de Dios, a ver si le pego o no le pego. Dios no necesita sortilegios para bendecirnos. Por ser sus hijos ya estamos bendecidos en el nombre de Jesús. Ya tenemos la gracia de Cristo Jesús, tenemos la presencia del Espíritu Santo. Él tiene poder de abrirnos puertas de bendición y de favor cuando Él quiera y como Él puede. No necesito jugar a la bendición, yo ya soy bendecido. Su gracia, su presencia me bendice. Esto no es cuestión de suerte, esto es de propósito. No es suerte, es propósito. Diga al que está a su lado, no es suerte, es propósito. Esto es de propósito. No es esperemos ahí a la deriva. Pero quiero resaltar el hecho de soltar. Si no soltamos, si no llega un momento en la vida en que soltamos nuestros cargas, nuestras preocupaciones, nuestros límites, nuestro ya no doy más, llega un momento en que tienes que decir: Señor, aquí suelto el canasto, aquí suelto ese bebé, esa bendición, aquí lo suelto en las manos, confiando en el propósito divino. Versículo 4 dice: y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. La hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Dice la Biblia: y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. Diga al que está a su lado: Dios tiene el control. Dios tiene el control de todas las circunstancias. Dios tiene el poder de la sincronización sobrenatural, que las cosas sincronicen de manera perfecta. Y saben, en la Biblia hay cantidad de ejemplos en el que cuando Dios intervino, cosas sincronizaron de manera tremenda. Como cuando la mujer sunamita fue a pedir sus tierras y justo estaban en entrevista Giezi con el rey que podía restituirle las tierras. Dios hace que un montón de cosas sincronicen de manera perfecta, porque no se trata de suerte ni de deriva, se trata de amor y propósito de Dios.
Se trata del amor que Dios tiene para con sus hijos, para con su pueblo. Y dice la escritura que María, está hablando de María, no María la del Nuevo Testamento, sino María, la hermana de Moisés. Gracias, hermano. María, la hermana de Moisés, se fue detrás del canasto tratándole de llevar como el curso, tratando de llevar como la dirección de qué acontecería. Ella se fue como escoltando el canasto a ver qué pasaría. Y Dios empieza a sincronizar cosas, porque yo no creo que la mamá de Moisés dijo: vaya, averigua a qué hora se baña la hija de Faraón. Yo no creo que ella iba a sincronizar la fuerza de la corriente. Yo no creo que ella iba a calcular la dirección de la corriente, porque ni fuerza ni dirección, después de que usted soltó en ese río, usted ya no controla nada, ni velocidad, ni corriente, ni cauce, nada. Entonces, ¿quién hace que justo sincronice y coincida que la hija de Faraón salga a bañarse justo cuando va a pasar ese canasto por el lado de ella? ¿Quién hace que sincronice que ella se hubiera podido entretenerse más en su baño que en lo que pasa por el río? Hubiese podido dejar pasar el canasto, si hubiesen podido distraer. Imagínense si la hija de Faraón normalmente habla como hablan las mujeres. No estoy diciendo que hablen mucho, pero yo no sé si en ese momento estaban conversando o no. Pero imagínense en la conversación, en un momento de conversación distraída, pasó el canasto y no lo vio. Todas esas cosas hubiesen podido suceder, pero eso no sucede porque el Dios del cielo tiene el control de todas las circunstancias y Él está sentado en el trono, y no hay coincidencias, hay diosidencias, sincronización perfecta de Dios, porque se trata de amor y propósito. Se trata de amor y propósito. Entonces viene la niña, sacan el niño, está llorando. Ella siente compasión por él, siente compasión por el niño, siente compasión por él. Y la niña opina otro adicional: que la hija de Faraón le ponga cuidado a una niña que viene siguiendo el canasto. Y la niña le ofrece y le dice, cuando ella dice de los obreros, le dice: si quiere yo busco quien lo críe, quien lo mamante. Le dice: vaya, traiga. Y trajo a la mamá de Moisés, la trajo. Y sabe, y mire lo que dice el versículo 9: a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo. ¿Y yo qué? Y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Escúcheme bien, quiero que preste atención aquí. Yo te pagaré la crianza, el cuidado del niño, te pagaré. Entonces déjeme hacerle lo siguiente. Mientras Faraón, escúcheme bien, mientras Faraón sacó un edicto de muerte, escúcheme, mientras Faraón sacó un edicto de muerte, el Dios del cielo es tan poderoso de sacarle de su propio bolsillo y tesoro el sustento y la crianza del hijo que él no pudo matar, porque tenía un amor y un propósito de Dios con él. Mire lo tremendo que es Dios. Mientras Faraón quería matarlo,
Mientras Faraón quería exterminar, el Dios del cielo se da el privilegio y el poder y la gloria de sacar del mismo bolsillo del palacio de Faraón el sustento y la crianza del niño, que él tenía un propósito grande y poderoso. Cómo Dios actúa contra pronósticos, cómo Dios actúa contra circunstancias, cómo Dios actúa en medio de lo que la gente dice. Dios hace lo contrario para que el hombre sepa que Él es el que reina por los siglos de los siglos. Amén. Dele ese aplauso si usted lo cree, en el nombre de Jesús. Yo te lo pagaré, te pagaré. Mientras el edicto era muerte, Dios dice no, muerte no, sustento, crianza y vida. Del mismo bolsillo el que lo quería matar. Qué tremendo es Dios. Así es el Señor. Así es Dios. De lo que el hombre piensa que causa muerte. Y recordemos la historia de José. Los hermanos pensaron que le estaban haciendo daño, y Dios estaba volviendo eso en algo bueno. Cuando en los tiempos de Esther, Naamán pensó que estaba haciendo una horca para colgar a Mardoqueo, y resulta que Dios le tenía era corona y vestido para él. Como Dios obra, tenemos que escuchar todos los edictos que el diablo quiere sacar en este tiempo contra nuestra ciudad, nuestro país. Todo lo que el diablo quiere levantar en este tiempo, todo lo que escuchamos. Pero nosotros no nos aferramos ni no nos asustamos por los edictos de las tinieblas. No nos asustamos por lo que digan los noticieros. No confiamos en lo que diga la bolsa o no de Colombia. Nuestra esperanza y nuestra confianza está en el que tiene el control de mi vida. Está en el Rey de Reyes y Señor de Señores. En Él está mi esperanza, en Él está mi confianza. Dice el versículo 10: y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Si usted tiene Biblia física, creo que las digitales no lo tienen, las electrónicas no lo tienen. La Biblia física dice: y le puso por nombre Moisés. Si hay una letra pequeñita, y dice: porque de las aguas lo saqué, y hay otra letra pequeñita. Son notas de margen. Le puso por nombre Moshe, es el nombre de él en hebreo. Moshe dice: porque lo saqué de las aguas. Mashach, el verbo es mashach. No le iba a poner mashach, no le iba a poner, te llamará sacar. No, le puso Moshe, que para nuestro idioma sería Moisés. Dice: porque lo saqué de las aguas. Lo saqué de las aguas. Acompáñeme al Salmo capítulo 18. Salmo capítulo 18. Sí, Salmo 18. Diga al que está a su lado: Dios no improvisa. Dígale: Dios no improvisa. Los que improvisamos somos usted y yo. Usted y yo somos los que estamos pensando qué va a pasar en el 2021, qué va a pasar con el coronavirus, qué va a pasar con la restauración de las cosas. Usted y yo somos los que nos rascamos la cabeza pensando cómo van a suceder o solucionarle muchas cosas en la vida. Usted y yo somos los que nos preocupamos, nos cargamos, nos afanamos, porque como tenemos una visión tan mínima, tan corta de la vida, pues usted y yo somos los que nos afanamos. Pero Dios ni se desespera ni corre. Una vez alguien dijo: nunca en la Biblia usted leerá a Jesús corriendo. Siempre estaba caminando o sentado, pero nunca dice Jesús iba corriendo por alguna circunstancia. Y la única parte donde parece que Dios corre
es cuando Jesús hizo la parábola del hijo pródigo, que dice que el padre vio a su hijo de lejos y corrió a abrazarlo y besarlo. Es decir, si fuese el hipotético caso de que Dios corriera, es por abrazar, besar y restaurar a sus hijos que estaban perdidos. Es la única causa por la que el padre corra, según los labios de Jesús. Es la única razón por la que el padre corre, por abrazar, besar y restaurar a su hijo perdido. No hay otra. El resto está sentado, está quieto. Ahora, Él no improvisa, Él no se afana, Él no se acelera, Él no pierde el control. Y cuando llegó Marta y María, lo corrieron y le dijeron: Señor, si hubieses estado aquí, había reclamo, había queja. Porque todo eso pasa cuando estamos en la perspectiva nuestra y no en la del Señor. Cuando pensábamos que teníamos la capacidad de retener, de obrar y de actuar. Pero escúcheme bien, Él nunca pierde el control. Él nunca improvisa. Él tiene todo calculado, sincronizado y de manera perfecta. Salmo 18. Escúcheme bien. Versículo 16 dice: envió desde lo alto, me tocó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecía, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. ¿Sabe? Hay dos veces en la Biblia aparece este texto en el que dice: me sacó de las muchas aguas. En 2 de Samuel también cita este mismo pasaje, y aquí en el Salmo cita. Dice que Dios desde lo alto lo tomó y lo sacó de las muchas aguas. Ese es el mismo verbo mashah que está en este salmo y que está en 2 de Samuel. Es la misma palabra mashah, de donde viene el nombre Moshe, Moisés. Ahora déjeme compartirle algo. Dios, en los peores momentos, Dios nunca perdió el control. Déjeme hacerle un recuento. Cuando mataban niños y era una amenaza tener un hijo varón, por encima de todo pronóstico nace Moisés. Cuando el edicto del faraón era matar y aniquilar los varones, contra todo pronóstico, Dios lo cría con el bolsillo del mismo faraón, ¿verdad? Y ese Moisés, sacado de las aguas, es el que finalmente va a ser el instrumento para sacar a un pueblo de esclavitud a través de aguas que se abren, y sale el pueblo de la esclavitud, cruza en medio de aguas secas. Y el salmo alude de cuando Dios abrió el mar y sacó en libertad al pueblo de las aguas del mar muerto, del mar rojo, perdón. Entonces, qué tremendo cuando nos damos cuenta que el mismo que lo puso en el vientre, el mismo que lo guardó en el canasto, el mismo que lo puso en el palacio, el mismo que lo crió, el mismo que lo formó, lo utilizó para que le hiciera honor a su nombre. Y no se llamó Moisés de casualidad, se llamó Moisés porque iba a ser el hombre que Dios usaría para liberar al pueblo de Israel y sacarlo de las aguas de la esclavitud a aguas de salvación y libertad, en el nombre de Jesús. ¡Qué tremendo es Dios! Entonces, si Moisés pudiera darnos su testimonio, diría: desde antes de nacer, Dios tenía el control de mi vida. Como dijo
dijo el salmista, mi embrión vieron tus ojos. Como dijo el profeta, me puso desde el vientre, tuvo mi nombre en memoria. Imagínense, desde el vientre ya Dios sabía cómo se iba a llamar. Cuando Dios le puso a Moisés, no fue Moisés solamente que salió. ¿Sabe yo que creo? Que esa sacada de las aguas, todo eso al contrario, era más bien señales proféticas. Lo mismo que Dios hizo con Moisés, lo mismo hizo con el pueblo. ¿Usted sabe cómo salió el pueblo de Egipto? Salió indemnizado de 430 años de esclavitud. Salieron con oro, con plata, con vestidos, y todo se lo dieron los egipcios a los judíos, a los hijos de Dios. Otra vez, del bolsillo de Faraón, de los tesoros de Faraón, salió la indemnización, la bendición y las riquezas de los hijos de Dios. Así que si el diablo hace edictos de robar, matar y destruir, no te afanes ni te preocupes, no te cargues. Del mismo bolsillo del diablo, si es posible, el Señor sacará la bendición y la provisión para los hijos de Dios, porque contra todo pronóstico Dios obra y actúa. Al final veo que Faraón pierde por lado y lado. Si Dios nos dejara escuchar el testimonio de la mamá de Moisés, posiblemente ella nos diría: suelta tu carga, tu preocupación, tu hijo, suelta todo en las manos de Dios, que Él no te va a defraudar ni te va a fallar. Él le hará el cauce a ese canasto, Él le dará la fuerza necesaria, Él lo llevará al destino que Él tiene preparado. Yo te invito a que te coloques de pie en esta hora. Repita conmigo: contra todo pronóstico. Contra todo pronóstico Dios actúa. De pronto los papás, los suegros de Moisés le dijeron, de los padres de Moisés le dijeron, no se case, están matando a los niños. Todavía no se case o no tenga hijos, los están matando. Quizá cuando nació varón, vino temor, vino qué sé yo al corazón de ella. Posiblemente pudo haber venido porque es humana. Pero Dios tiene el control de tu vida. Dios tiene el control aún de todo lo que te carga y te preocupa. En esta noche yo te invito a que sueltes en las manos de Dios lo que tienes que soltar.